Bueno, continuamos las temáticas de soberanía y hoy vamos a hablar sobre la ley del almirantazgo. Como me es más cómodo utilizar el tablerito, pues pongo la cámara apuntando al tablero. A ver, se dice. Bueno, parece que no hay problema con la iluminación. Bueno, ¿qué es la ley del almirantazgo? Voy a ver si lo puedo graficar de una forma fácil de entender. Tenemos la tierra, ¿sí? Y tenemos el mar, ¿sí? Tenemos el aire. Esta capa de aquí, creo que son unos 15 centímetros, según el derecho, la jurisprudencia británica, son estos primeros 15 centímetros, se le llama esto suelo. Sí, dentro del aspecto jurídico, si lo podemos llamar así. Y esta capa de aquí, sí, se diferencia entre mar convencional o mar superficial de lo que es mar adentro, ¿no? Sí, o aguas profundas. Vale. En el sistema legal, esto de aquí se conoce que está bajo ley marítima, ¿vale? Y aquí opera lo que llamamos ley de almirantazgo. ¿Vale? La ley de la tierra, ya la hemos mencionado cuando hablaba sobre las intenciones de control sobre la tierra, como ha tenido Bonifacio VIII, creo que era, ¿no? A partir de 1302, con la bula Una Sancta Ecclesia, que se cree que la tierra es de él. Entonces, por ejemplo, cuando las personas compran tierra, tienen que asegurarse de saber la diferencia entre sol y tierra. La soberanía de los estados se supone que es sobre la tierra. Entonces, bueno, es importante tener un conocimiento, análisis de cuando estamos hablando de derecho, leer bien la letra menuda, la letra pequeña, cuando se firma cualquier contrato, cualquier documento, o cuando se analiza o se refuta si la palabra se refiere al suelo o se refiere a la tierra, porque el suelo entonces sería solo la parte superficial, no sería el derecho de propiedad propiamente dicho, ¿no? Bueno, la parte que nos interesa es la del almirantazgo. Ya había mencionado en su momento, un poco, ¿no? Cuando hablé sobre la historia de las leyes y todo esto, cómo llegamos al punto en que una ley marítima tenga control sobre la tierra. Pues parece que no tiene ninguna lógica, pero como el Vaticano, sí, o vamos a llamarle vamos a poner aquí Roma, Vaticano, sí, o la Iglesia Católica Romana, ¿vale? Ellos asumen que la tierra es de ellos, pero al decir tierra no están especificando el mar, ni están especificando el aire, ¿no? Entonces, ¿qué hace la nobleza veneciana? Toma control de todo el sistema marítimo, ¿vale? Ellos en cierto momento, todo lo que es la estructura veneciana, como estuve explicando, que tenemos los descendientes del Senado romano, podemos llamarlos una especie de nobleza, ¿sí? Y ellos se van para Venecia. Bueno, no solo está toda la zona de Venecia que está sobre agua, sí, también está Florencia y otras zonas, ¿no? Pero tenemos el Senado romano, ¿sí? Que va migrando a medida que va diluyéndose el Imperio Romano como tal, ¿no? Luego también tenemos cierta nobleza, si podemos llamar así, o monarquía házara, o los cázares, donde hay algunos cruces, se unen, se le entrega a su hija, el otro su hijo, etc.
También tenemos alguna cuestión relacionada con el sacerdocio babilonio, que también se mueve hacia aquí. Entonces estamos viendo una mezcla, ¿sí?, sustanciosa de culturas y de conceptos. Posteriormente encontramos que ellos se mueven más hacia arriba, ¿sí?, y toman control de Ámsterdam y luego de Londres. Entonces, lentamente a través de la banca, ¿sí?, se lleva a cabo un control de la banca. Bueno, la parte más importante de todo esto es el hecho de que Venecia y todos los que estaban controlando el movimiento marítimo, ¿sí?, dirigen o crean todo un sistema de legislación para los tratos entre los navegantes. Tienen su propio sistema de ley, entonces crean la ley marítima, que tiene sus propios jueces y demás. La ley marítima se encarga de todas las gestiones entre todo lo que ocurre en el mar, los tratos entre los navegantes, cuál es la política entre ellos. Entonces, ¿cuál es la principal cuestión de los barcos? Que ellos hacen intercambio de mercancías, ¿sí? Llevan material de un sitio a otro. Hasta hace poco, en realidad casi todo se enviaba por barco. De hecho, cuando son cosas muy grandes, hasta el día de hoy se siguen llevando por barco. Solamente cosas muy específicas que quieres que lleguen antes, sino que sean pequeñas, las llevas en avión. Pero casi todo, en general, se ha movido desde tiempos inmemoriales en barco. Incluso antes de que existiese la nobleza veneciana, cuando las cosas grandes se querían llevar, hacer recorridos enormes, no había carreteras, no había autopistas, no había nada de eso. Era mucho más costoso y mucho más tedioso y mucho más peligroso incluso llevar las cosas por tierra. Sí, costoso también en términos económicos, que llevar las cosas por barco. Simplemente había que ver cuándo la marea estaba alta, ¿sí? Eso lo conocían porque se veían por las fases lunares, y simplemente pendientes de qué época del año era para conocer también la temperatura del viento, la temperatura también, si les convenía o no estar en alta mar en invierno, o si volvían, en qué época se movían del año, y al mismo tiempo la dirección de los vientos. Tenían que conocer en qué parte del mundo estaban para saber qué dirección era la dirección de los vientos y en qué época venían siempre ciertas corrientes de viento. Hoy día no necesitan eso porque los barcos de vela son de recreo, ¿sí? O son para fines, ¿cómo se podría decir? Representativos militares, ¿no? Ni siquiera de guerra. Entonces, ese es el asunto que tiene que ver es con la mercancía. Entonces, como se establecen mercancías, se tiene que establecer una forma de estructuración de los acuerdos y el movimiento de mercancías, ¿sí? Entonces, esto establece las pautas para el comercio. De modo que ahora los llegaban los barcos y ellos hacían atraque en el puerto, ¿sí? Aquí se pagaba para hacer un atraque, se bajaba la mercancía, bien, y esto eran los puentes de conexión, los puentes de atraque, ¿sí? Llamados docks. ¿Sí? Entonces se llega al dock, al muelle, la capitanía del puerto, y aquí se hace el intercambio. Esto es lo mismo que representa una oficina postal, lo mismo que representa un hospital, es decir, son puentes de acceso. ¿Sí? Este es el puerto. Entonces, él crea la conexión entre la jurisdicción de tierra, la jurisdicción de mar a la jurisdicción de tierra. Pero, como la mercancía sigue desplazándose aquí, ¿sí? No va a perder la jurisdicción de comercio, no deja de ser comercial por el hecho de entrar a la tierra. Entonces, ¿qué ocurre? Las carreteras también están bajo comercio. ¿Cómo lo saben? Porque ustedes les piden una licencia de conducción. Si fuese un espacio libre, no les podían pedir una licencia de conducción porque la conducción la toman como si fuese comercio. Todo lo que está en comercio requiere una documentación, ¿sí? Requiere certificados, requiere licencias, requiere permisos, pero ustedes no piden permiso para ir a caminar por el mar o para ir a caminar por la montaña. Entonces, ¿por qué por llevar una cosa recubierta de metal con ruedas les tienen que pedir una licencia?
porque lo que quieren es que ustedes certifiquen que el vehículo está moviéndose en comercio, aunque no tenga nada que ver con la cuestión de comercio, porque ustedes no están llevando mercancías. Entonces, es una forma de legitimar que todas las cosas que la gente tenga esté sometidas a comercio, ¿vale? Esa es la verdadera razón, por eso les piden licencias y permisos para todo. Entonces, ¿cómo se establece el comercio? Hay una frase antigua que dice, las palabras se las lleva el viento. Entonces, lo que hay que hacer es escribir un documento. Entonces, ahí viene el concepto de los documentos. Y que les dicen, señor, ¿tiene usted documento de tal cosa? Y a todas las oficinas donde vas, te piden documentos. Entonces, el documento no solo es que es lo que tienen que documentar, todas las cuestiones de comercio. Entonces, en realidad, cada vez que hace alguien una gestión, que va, por ejemplo, al banco, que va a Hacienda, que va a la Seguridad Social, que va, yo qué sé, a actualizar un pasaporte, todo el tiempo te piden documentos. Es decir, te están llevando a la ley de comercio. ¿Sí? La ley de comercio es la que pide papeles, a las que llaman documentos, pide certificados, pide licencias, pide identificación. ¿Sí? La ley de comercio te pide todas estas cosas, que son un montón de papeles que tienen números. ¿Sí? Un número que le dan de fecha de nacimiento, un número de cuando expira, de cuando de cuando se ha llevado a cabo, un número que es de la localización que se le ha dado a donde vives, pues tiene que tener un código, que es código postal, incluso la dirección también, número tal, de tal lugar, todos los números están bajo copyright de las calles, entonces son números. Tu número de identificación también te dicen, o el número de pasaporte, o el número de la seguridad social, el número de la cuenta bancaria, bueno, todos son números, ¿sí? El número de la bestia. Entonces la identificación, quieren que tú te identifiques con un número, ¿sí? Y que te identifiques sometido a comercio. Para que tengas que operar bajo comercio, quiere decir que tienes que pagar tasas, ¿sí? Taxes, tienes que pagar impuestos, tienes que pagar, te hacen retenciones, te van a sustraer. ¿Por qué? Porque se da por sentado que tú estás operando en comercio, aunque en ningún momento te haya dicho que hayas aceptado operar en comercio. Por eso es tan importante ir entendiendo cuál es la trascendencia y la relevancia de la ley del almirantazgo, aunque uno no esté subido en un barco. Pero se entiende que en un país, todas las secciones del país, sus municipios, sus departamentos, sus ciudades, no departamentos de como algunos llaman a un apartamento, sino que hay algunos sitios donde las secciones se les llaman departamento, como en Colombia, departamento del Huila, departamento del Córdoba, departamento del Magdalena, ¿sí? En otros lugares se le llama municipios o se le llama comunidades, como en España. Bien, en Estados Unidos, por ejemplo, son estados que tienen sus subestados, y dentro de sus estados, de cada estado independiente, tiene el country, ¿sí? Entonces, va a depender en Francia, por ejemplo, tiene también, entras a París, por ejemplo, y todo está numerado por secciones. Me parece que son 9 secciones en París, algo así, no me acuerdo ahora. Bien, entonces todo está subdividido por secciones y casi todo le dan un número, ¿sí? Bien, eso es para registrarlo dentro de comercio. Y todas estas secciones que podemos llamar ciudades, municipios, zonas territoriales, comunidades, comunas, departamentos, etcétera, todas esas cosas tienen una numeración, porque la numeración es de comercio. Entonces, quiere decir que son una corporación. ¿Sí? Bien, voy a borrar un momento el tablero para continuar, que ya no me cabe nada aquí para escribir. Entonces, a ver si el amarillo se ve. Se ve. Más o menos se ve. Bien, entonces, la ley de comercio. Bien, yo creo que el amarillo no se ve mucho, ¿no? Es para no gastar siempre los mismos rotuladores. No mucho. Vale. Entonces, tenemos que la ley marítima. El rojo se ve bastante. A ver, marítima. Es la que pasa a ser básicamente la ley del comercio.
la ley comercial, ¿sí? Entonces, como se vuelve la ley comercial, ahora ellos necesitan establecer unas pautas a través de los documentos. ¿Y qué es lo que da validez a un documento? El contrato. Entonces, aunque parezcan cosas que no tienen nada que ver, la ley marítima da lugar a la ley del comercio, y la ley del comercio da lugar a la ley del contrato, a la ley contractual, ¿sí? Entonces, hay unas pautas que siguen los contratos, lo voy a explicar en la próxima clase, pero por lo menos para que se vaya entendiendo por qué hay temas que parece que no están en absoluto conectados. Si uno diría, estoy en tierra, que tiene que ver con la ley del almirantazgo, ¿no? ¿Sí? Esto, por ejemplo, en Estados Unidos, para no quererlo llamar ley de almirantazgo, ¿sí? Para que no entre en conflicto, que digan, ¿cómo? ¿Qué tiene que ver la ley marítima? O sea, como generaría un poquito de conflicto porque se supone que estamos en un estado de derecho constitucional, no la ley marítima, no estamos en el mar. Entonces, para evitar esto, lo llaman derecho estatutario. ¿Sí? La ley de los estatutos. Listo. Y es como que dice, llámenlo así, como tapadera, ¿sí? Como para ocultar la realidad. Pero en realidad es ley del almirantazgo. Simplemente los jueces prefieren no utilizar esa palabra para no generar un revuelo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se habla directamente que todo el sistema de ley en los países no tiene que ver con la Constitución, sino que tiene que ver con el derecho de almirantazgo, se volvería un problema por las muchas implicaciones que tiene, ¿sí? Estaba explicando en la otra, estuve explicando sobre la jerarquía, voy a hacer un pequeño repaso. Mencionaba, ¿sí?, que sobre todas las leyes pues tenemos la ley de los dioses, en donde la mayor jerarquía es la Biblia. Luego están la ley natural, y la ley ancestral de costumbres. Voy a ponerlo así, ley ancestral de costumbres. Eso no son las siglas, eso es solo para que no me ocupe mucho espacio. Aquí está la ley canónica de la Biblia, perdón, de la Iglesia Católica, canónica, o algo, ya no está conectada el derecho eclesiástico. Bueno, luego es donde entra nuestra amiga del almirantazgo. Luego está lo que se llama el derecho internacional. Internacional, que tiene una sección privada y tiene una sección pública. La pública es la que atañe a los civiles, ¿no? A la gente. Y la privada es la que gestiona entre los propios gobiernos, los asuntos entre ellos, ¿no? Bien. De ahí donde la resolución de Montevideo es la que gestiona esta parte de aquí. Bien. Luego, debajo del derecho internacional, tenemos las leyes de los países. Sería el derecho constitucional. ¿Sí? Derecho de la Constitución. Sí, de la Constitución. Y luego tienen de ahí para abajo todas sus ramificaciones, que son sus legislaciones, sus estatutos, sus regulaciones, bla, 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 etcétera. ¿Sí? Y por aquí está el derecho de costumbre. En general, incluso encima del derecho internacional, incluso aquí, está la common law, ley común. ¿Sí? Que otros lo llaman derecho consuetudinario. ¿Sí? Que es consuetudinario, de la palabra latina consuetude, porque consuetude quiere decir lo que es común para todos, con lo que todos estamos de acuerdo, la ley común. La ley común es la típica que se ve en Estados Unidos, en Inglaterra, de la que se ha influenciado muchas leyes en Australia, Sudáfrica, Canadá, es decir, muchos de los países que pertenecían o que han pertenecen a la Commonwealth, ¿sí? A la Mancomunidad de Naciones que se supone que su cabeza es la corona británica, ¿no? En Europa, por ejemplo, se ve más que todo ese concepto del concepto de la constitucional, ¿no? Y esto es lo que estaba mencionando aquí. Todo esto tiene que ver con el derecho positivo. ¿Se acuerdan que lo mencioné en la clase pasada?
o impositivo, o ius positivismo, como se diría en latín, ¿sí? Derecho positivo. Entonces, ¿dónde entra aquí el conflicto de tener que decir que todo esto de aquí para abajo está subyugado realmente? ¿Sí? ¿Dónde lo puse? Ley marítima. Ah, no, bueno, aquí está. Ah, sí, está aquí. ¿Sí? Entonces, si uno se para a ver, diría, aquí tenemos un problema, porque si eres de un país anglosajón, significa que estás por debajo de la ley marítima. Si eres de un país europeo o digamos que incluso latinoamericano, africano, yo qué sé, también está sometido aquí. Incluso China, que me parece que ellos tienen una mezcla entre ley común y derecho ancestral, ¿sí? También estaría aquí. Entonces estás dándote cuenta de que a excepción de la Iglesia Católica, ¿sí? Todo el resto de países, incluso la ONU, la Comunidad Europea, todos, la OMS, cualquier sea la organización, todos están justo debajo. Por esa razón, para no generar conflicto, ¿sí? Con eso, entonces prefieren decir, no, es que esto es derecho estatutario, no lo vamos a llamar derecho al almirantazgo, no metamos aquí la cuestión marítima. Porque quien sabe, ¿sí? De ley marítima, sabe que la ley marítima, en el momento en que tú entres en jurisdicción marítima, es la ley más pesada. O sea, que cuando tú te subes a un barco y subes a la mar, cuando está ya, creo que son 15 kilómetros mar adentro, ya la jurisdicción ya no es estatal, ¿sí? La jurisdicción es ya de la ley marítima. Entonces aplica otro tipo de reglas completamente distintas, ¿vale? Y lo mismo que en el espacio aéreo y lo mismo está en la estratosfera, ¿sí? Se aplica la ley marítima, ¿bien? Vale, a ver, me queda un poquito de espacio por aquí, voy a aprovecharlo antes de borrar. Entonces, cuando entramos a analizar esto, decimos, vale, entonces, para poder entender el sistema, en realidad no deberíamos estar memorizando, como lo hacen los abogados, ¿no? Todo este montón de regulaciones que hay aquí. ¿Sí? Porque esto es un cansoncísimo, esto es agotador, estar con todas estas tonterías, estas reglas, tienes que memorizar un montón de cosas para estar en un juego que al final se suscribe a la ley marítima. Entonces es más fácil cuando te vas a la ley marítima. No obstante, cuando vas a hacer una refutación jurídica o una demanda o lo que sea, tienes que explicar la jurisdicción. Entonces, si tú dices que esto no tiene validez porque la ley marítima está arriba, tienes que demostrarlo. Entonces, mientras no lo puedas demostrar, pues te toca jugar con estas normativas, porque si no, tu documento va a quedar invalidado, tu refutación. Para poder demostrar esto, tienes que primero demostrar que todo lo que está debajo está sometido aquí. Un ejemplo, por hablar de mi caso, ¿no? ¿Qué hago yo? Empiezo por decodificar la Constitución y buscar dónde está registrada. ¿Sí? El país al que se somete, ¿dónde está registrado? Bien, entonces voy buscando todo esto, todas estas legislaciones y todas sus subsecciones a las que están dependientes y buscas el registro. Si el registro está dentro de la ley marítima, entonces ya tienes jurisdicción en la demanda o en la refutación. Bien, un ejemplo, digamos, yo estoy en Argentina, ¿no? Por decir algo, ¿no? Estuvieras en Argentina. Te vas y buscas dónde está Argentina, si está registrado o no. Técnicamente, de los 200 y algo de países que hay en el mundo, 202 o 201, no me acuerdo ahora, prácticamente 195 están registrados. Y no están registrados como estados de derecho, están registrados como corporaciones. Bien. ¿Vale? Está registrado como una corporación. Entonces, como está registrado como una corporación, está bajo la ley de comercio, ¿no? Entonces yo diría, estoy en Argentina, entonces buscas Argentina y en la base de datos encuentras que Argentina fue registrada como corporación en 1958. O te vas no me acuerdo Colombia, en qué año fue que la registraron. España, por ejemplo, la registraron en 1978. Entonces vas viendo que cada país está registrado. Estados Unidos está registrado desde 1781. Están registrados como corporaciones. ¿Cuándo se logró eso? Normalmente lo que esperan es que haya un cambio de gobierno importante
¿sí? Lo que normalmente conocemos como un golpe de Estado o como una, ¿cómo se dice? El día de independencia, ¿sí? Se produce un proceso de independencia. Entonces crean una nueva constitución y, sin que la mayoría lo entienda, codifican dentro que todo está bajo el sistema de comercio, pero el que lo lee por encima no se entera, ¿sí? Él no sabe que se trata de una corporatización del país. Entonces todas sus secciones vienen a ser corporaciones independientes, entre ellas gestionan sus propios asuntos financieros, su PIB, etcétera, pero le rinden cuentas a la jefatura principal de la corporación, que es el país, el Estado, que a su vez está registrado en Estados Unidos, ¿vale? Entonces todas estas corporaciones, ¿sí?, se registran la mayoría de corporaciones se registran en la Securities and Exchange Commission, ¿sí?, o siglas SEC, Security and Exchange Commission, Comisión de Intercambio de Garantía o de Servicios, no me acuerdo cómo lo llaman en español, ¿sí? O en una corporación que está registrada en la SEC, ¿sí? Es que la Dun & Bradstreet, normalmente se le llama, que es la que da el número que se llama número DUNS. Si buscan los números DUNS, si un país no está en la SEC, con el código 888 en adelante, el número de su propio país, tiene que estar entonces en el DUNS, que creo que tiene unas 9 cifras, me parece que está. Entonces, si está registrado como una corporación, quiere decir que está bajo la ley de comercio, ¿vale? Entonces ya ahí sí tiene jurisdicción. No les pueden refutar, decir, no, ¿de qué estás hablando? Estás hablando de otra jurisdicción, porque en el momento en que en una cuestión jurídica uno no aplique la jurisdicción adecuada, pues el juez dirá, está fuera de lugar, no tiene que ver conmigo, esto es otra jurisdicción. Si es canónico, es con la Iglesia Católica. Si es ley común, es de otro país, de los países anglosajones. Si es igual que dentro del país, o sea, si es una cuestión penal, es penal. Si es civil, es civil. Si es militar, es militar. Entonces, todo está en una sección adecuada. No le vas a mandar a los militares una cuestión que tiene que ver con cuestión civil. O una cuestión, por ejemplo, civil, la vas a meter a una cuestión penal, ¿sí? O sea, entonces, cada cosa está en el área que le corresponde. Entonces, hay que saber aplicar la jurisdicción, porque ellos no te van a hacer el favor de decir, no, eso tienes que mandarlo a la otra oficina. Pues, si te sale una persona amable, lo hará. Normalmente lo que hacen es invalidar en el momento en que la jurisdicción no sea la correcta, ¿no? O sea, simplemente la rechaza. ¿Bien hasta ahí? A ver, no es que la ley marítima sea superior a la ley terrestre. En realidad, la ley terrestre es superior a la ley marítima. Lo que pasa es que la ley marítima, los que han estado detrás de la ley marítima, la han jugado muy bien. Han sido muy astutos y han tomado, no sé, de 2 a 4 siglos para diseñarla debidamente al grado de corporatizar toda la superficie del planeta. Entonces, aunque el planeta es básicamente tierra, incluso el mar está encima de la tierra, han corporatizado todo de una forma abstracta, artificial, como cuando estuve explicando sobre la ficción jurídica. Es lo mismo, porque una corporación es lo mismo, ¿sí? Entonces, corporatizan todo el sistema, lo meten en ley marítima y aunque estás en la tierra, mientras te identifiques con esos números y esas letras y esos códigos, pues se sobreentiende que estás bajo ley marítima, ¿sí? Entonces, si la ley marítima, sí, es la que da lugar al comercio, y en el comercio te obligan a hacer contratos, entonces una cosa lleva a la otra, ¿sí? De un modo u otro, te guste o no. Entonces a ti te dicen, mira, aquí hay un documento y tú estás en la tierra, ¿sí? Estás pisando el suelo y eres un ser real que tiene alma, pero te escriben un documento, quiere decir que es un registro de entrada o de salida de mercancías, marítimo, es comercio. Y te dicen, tienes que firmar aquí, o sea, que tienes que ceder tu poder poniendo un nombre que tiene copyright, que está registrado en la ley de tierra que la administra la corona británica para el Vaticano, ¿no?
y tienes que poner tu número de identificación, o sea, como si fueses un código de barras, una numeración. La numeración pertenece a comercio, ¿sí? Entonces tienes que poner una fecha de nacimiento, o sea, tienes que, para ahorrar mucho de eso, lo que te piden es tu propio documento individual de identificación, que es otro documento de mercancía, que está diciendo que tú eres una mercancía. En el comercio a ti no se te ve como un ser vivo, se te ve como una mercancía. Entonces ese es el gran problema de cuando uno se identifica como una ficción jurídica y no como un ser real. ¿Vale? No dice, a ver, yo soy un ser real, pero uso una ficción jurídica. Utilizo esto. El problema es que la ficción jurídica se llama igual que tú, nació en la misma fecha de nacimiento que tú, cuando pones la foto es igualito a ti, vive en la misma dirección que tú, entonces ¿cómo vas a separar entre tú y tu ficción jurídica? Básicamente es un fraude de identidad, ¿no? Entonces, por eso sí o sea, está todo tan enrevesado de tal manera que tienes que entender muy bien lo que estás haciendo para no pisarte tú mismo la sandalia y caerte de boca. ¿Me explico? Entonces, eso es en realidad lo que ocurre. De ahí que es tan importante entender uno cómo funciona la ley contractual. Bien, y la mejor manera de entender la ley contractual, que lo explicaré en la próxima clase, es conocer las pautas que validan o inhabilitan un contrato y conocer por lo menos los principales códigos del comercio. Bien, ahora, cada país dirá, no, pues en Colombia hay una ley de comercio, en Argentina hay una ley de comercio, en Estados Unidos hay una ley de comercio, que son de cada país. Técnicamente sí, pero no hace falta que te sepa la ley de comercio de cada país. Siempre y cuando entiendas que si hay un país que está registrado en Washington o está registrado en Nueva York, quiere decir que está bajo la jurisdicción del Distrito de Columbia. Por tanto, basta que conozcas la ley de comercio que administra el Distrito de Columbia, como es la Uniform Commercial Code, el Código Comercial Uniforme, el UCC, que es súper complicado, es muy complicado, está hecho para que no lo entiendas, pero en el momento en que lo puedas descifrar, ya no te hace falta enrevesarte con tantas de estas cosas, a menos de que vivas en, yo qué sé, en Irán, en Corea del Norte, en Libia, en Rusia o en China. Pero si no vivimos en ninguno de esos países, como casi todos están registrados de un modo u otro, ahí en la UCC, en el Uniform Commercial Code, entonces se aplicaría ahí. Casos como por ejemplo de Vaticano, pues tendría que, no lo sé muy bien con completa claridad porque nunca he demandado al Vaticano, pero supongo que tiene que ver también el derecho canónico. Y cuando se trata del derecho británico, también sería otra cuestión, ¿sí? El tema de corona británica. Yo de hecho estoy preparando una demanda para una empresa que está bajo Inglaterra, entonces la manera, he tenido que jugar con dos jurisdicciones distintas porque tengo que enviar una demanda que está bajo la common law, ¿sí? O sea, bajo la ley británica, para una empresa que está registrada, ¿sí? En Londres, y entonces no puedo aplicar el UCC porque la corona británica no está necesariamente ahí. Entonces, he tenido que buscar cierta manera hasta que por fin, de otra manera, encontré que la City de Londres, ¿sí? La City de Londres sí estaba registrada. Entonces, mientras no tenga la jurisdicción adecuada, simplemente ellos miran en otra dirección y les ahorra el trabajo y el gasto de impuestos. ¿Sí? O sea, tener que coger dinero de los impuestos para poder investigar una demanda. Pero hasta que no encuentra la jurisdicción, y a veces es la parte más interesante, es encuentra la jurisdicción adecuada y encuentra los artículos de ley, que son los que conciernen a lo que quieres hacer. Esa es la parte importante, ¿vale? De cualquier demanda o cuestión jurídica, ¿no? La jurisdicción, ¿sí? La parte importante que tienes que conocer. ¿Qué fue lo otro que dije? Pues exactamente qué es lo que vas a decir, cuáles son los artículos de ley. Y después la ubicación del deudor, que puedes partir, por ejemplo, del propio código postal, ¿sí? Que es el lugar, el código de registro del lugar donde está registrado o su número DUNS. Yo hago las dos cosas, que es su número de comercio, ¿sí? Esto es lo principal que hay que conocer
tanto para una demanda como para una refutación jurídica, ¿vale? A ver, comenta aquí por aquí, Andri. Vale, ¿cómo podemos utilizar estas leyes marítimas y contractuales a nuestro favor? Eso lo explico en la próxima clase, porque es un tema muy largo, ¿sí? Un tema muy largo, muy amplio, ¿vale? Y bueno, digo en la próxima clase la introducción a algunos de los puntos importantes de entender cuál es el Código Comercial Uniforme y cosas puntuales. O sea, esto es muy extenso, pero lo digo porque voy a extenderme un poquito en lo que es esta materia, o en esta sección de jurisdicción que tiene que ver con la ley del almirantazgo, que es derecho contractual y derecho comercial, porque considero que es el mejor, llamémosle, arma, tanto en defensa como ataque, dentro del juego del sistema legal, ¿vale? Pero que, como digo, hay que entender estos puntos que expliqué ahora. La jurisdicción, si no logras conectar la jurisdicción, vas a hacer que quede invalidado lo que estás refutando o defendiendo, ¿sí? O demandando. Que sepas la ubicación específicamente, si no conoces el DUNS, pues el código postal, si conoces el DUNS, pues mucho mejor, las dos cosas. Y después conocer los artículos de ley. O sea, si hace una cuestión que está relacionada con código comercial uniforme, es súper enrevesado de entender el UCC, ¿vale? Entonces hay que conocer también unos diccionarios específicos para poder entender la terminología del UCC, ¿sí? Del Código Comercial Uniforme o de Universal Commercial Code, ¿vale? A ver, el Vaticano dice tener control de la tierra firme, pero ¿quién controla el mar y quién controla el aire? La nobleza veneciana. O sea, no es que la controlen, ellos presumen que es de ellos, ¿sí? Vaticano, el nombre corporativo del Vaticano, ¿sí? Es Holy See. Y es Holy See porque en realidad ni siquiera, no me acuerdo ahora muy bien de por qué le metieron aquí sí, pero supongo que es de asiento o de sede, ¿sí? Entonces la Santa Sede. Pero si uno analiza debidamente esta palabra, esto es el mismo sonido que mar. Incluso esto quiere decir ver, ¿sí? El santo que lo mira todo, el ojo que todo lo ve. Pero Holy See también tiene que ver con el mar, porque en cierto momento un obispo de Roma hizo un juramento, una alianza con un noble importante, no me acuerdo de quiénes eran, en Venecia, para crear una alianza entre estos dos. Esto ha sido siempre un empuje, perdón, un toma y da, para ver quién se queda con el poder del planeta, ¿no? Entre la Iglesia Católica, que presume que la Tierra está bajo la jurisdicción de ellos, mientras los venecianos, la nobleza veneciana, dice que es el mar el que ellos tienen el control, ¿no? Entonces, como los venecianos, como ya les había explicado, es de donde vienen los jesuitas, y los jesuitas se metieron en el Vaticano, pues ya se podría decir que la red es prácticamente una sola, están trabajando en equipo, ¿no? Y eso, Venecia, que es lo que algunos llaman la nobleza negra, ¿sí? La nobleza negra, que está dirigida por 13 familias, que son las que controlan a las 13 familias llamadas el Illuminati. Sí, que estos son los que controlan la banca. A través de terratenientes, que son las familias Rothschild y la familia Rockefeller. Y bueno, pero esto es otro tema. Bien, bueno, no sé si tienes alguna otra pregunta. Como dije, la cuestión del mar, la tierra, el mar profundo, el comercio, todas esas cosas están bajo la jurisdicción de la ley de almirantazgo, ¿sí? La ley marítima. Para la aplicación de la ley aérea y la ley del espacio aéreo, perdón, de la ley aérea y la de la estratosfera, se aplica la misma ley marítima, ¿sí? Cambia un par de cosas,
Pero básicamente el principio es el mismo. La idea es aproximadamente, se puede decir que es casi la misma idea, ¿no? No aplica la ley de tierra. ¿Ok? Bueno, no sé si quieren agregar alguna cosita. ¿Tienen alguna inquietud? Aprovechen que estoy de descuento. Vale, aquí, ¿qué dice Andrew? Pero para un hombre soberano y libre, la tierra, el mar y el aire nos pertenece. A ver. Técnicamente, ¿sí? Técnicamente nada nos pertenece. En realidad todo le pertenece a la jurisdicción de los dioses. Lo que los romanos llamaban faz, ¿sí? Es la jurisdicción de los dioses. Los dioses, es lo que dicen todas las culturas, crearon todas las cosas. Ahora, cuando tú te haces judío, musulmán o cristiano, consideras que hay un Dios por encima de los dioses. Por tanto, pasa a tener, o hay que reconocer que la mayor jurisdicción la tiene él, que es el que creó todas las cosas y los dioses también. Porque antes se decía que había dioses específicos, Ea, Poseidón, o ¿cómo se llamaba este? Varuna, que eran el dios del mar, ¿sí? Después estaban los dioses de la tierra, había diversos dioses de la tierra, dioses del cielo, había diversos dioses del cielo, incluso el del clima, como Eolo, y después las propias estrellas tenían una deidad específica, ¿sí? Ra para los egipcios, Helios para los griegos, etc. Dios de las nubes, también los espíritus de la naturaleza, y quien los dirigía, como las hadas, etc. Pero cuando aparece una deidad que dice que él crea todas las cosas y hay un común acuerdo en la humanidad de que es así, llámele Jehová o Alá, entonces ellos no se está diciendo que no existan, sino que pasan a estar sometidos a él. Y esto es jurídicamente hablando, ¿no? Entonces, si nos vamos a estos hechos, habría que ver que esta deidad deja establecida una legislación. Y la vamos a encontrar en la Biblia. Especialmente en la Torá, ¿no? El Pentateuco, los 5 primeros libros. Y en ningún momento se le da jurisdicción, se le da propiedad al ser humano sobre las cosas. Se le da, ¿cómo se podría decir? Se le da poder, ¿sí? Y autoridad, si podemos llamarlo así, sobre la vegetación y sobre los animales. Eso sí, ¿vale? Eso sí se le da, y lo vas a encontrar en Génesis 1:28. También en el capítulo 2 se menciona. Entonces, sobre lo vegetal, tiene jurisdicción sobre poder, digamos. O sea, tú eres amo del mundo vegetal. Eso esa es la autoridad que sí recibe el ser humano. Se puede hacer, digamos que dueño, si queremos decirlo así. Sí, por eso los seres humanos, vemos desde la historia que tenían ganado, que tenían animales, cabras y demás. Eso sería esclavitud, pero no, es que tienen derecho a hacerlo. Igual que tú también puedes tener huertas y puedes esclavizar, digamos, a los árboles o a las plantas, si lo queremos ver en esos términos. Pero no puedes tener jurisdicción sobre otro ser igual. Eso está prohibido. ¿Sí? Eso es lo que se denomina esclavitud. Bien. Y ese es un principio importantísimo que en otro momento explicaré. Todo lo que tiene que ver con esclavitud y cómo el derecho mercantil, el derecho de tierra, que esto que establece el actual Vaticano y la nobleza negra, básicamente es esclavitud, entonces están violando la ley. Entonces, hasta aquí bien. Lo que luego sí se les da es el derecho de vivir, ¿sí? De vivir sobre la tierra, dice la Biblia. Tienes derecho a vivir sobre la tierra. Entonces, si estás mucho tiempo en un punto, pues los demás te respetan ese punto y no te lo van a quitar. Entonces, ya la cuestión del derecho, teníamos que llevar a otra jurisdicción, que es la ley natural. ¿Sí? Y debajo de ella, la ley común. Que lo he explicado en otra ocasión. El hecho de que si yo estoy todo el tiempo en este cuadrado, ¿por qué viene otra persona a meterse en ese cuadrado?
todos están de acuerdo en que si yo estoy en este cuadrado y llevo aquí todo el tiempo, entro y salgo, aquí duermo, aquí tengo mi charca y mis animales, mi esposa, mis hijos, ¿qué hace un individuo al que no conozco entrando aquí sin mi permiso? Para todos es común de que eso no es natural. Este es mi derecho. Entonces yo puedo hablar de propiedad porque es una extensión de mí, ya que estoy mucho tiempo ahí. Pues es una cuestión de común y de lógica, sí, que se entiende. Y la Biblia, por ejemplo, no refuta eso, sí, no entra en conflicto con eso, aunque no especifica necesariamente eso, pero sí te dice en cierto punto que te habla sobre los linderos que tendrás aquí, sí, que es otro tema, que lo hemos mencionado también sobre el tema de la propiedad, sí, para que tienen que ser respetados por tu vecino, ¿no? Por tu prójimo. Hasta ahí bien. Y entonces en cierto momento, si todos estamos de acuerdo con que esto ya es tuyo, tú haces con esto lo que te dé la gana. Lo puedes destruir si tú quieres, ¿vale? Hasta ahí, eso sí es la parte de la soberanía de la tierra. Pero sobre el mar no tienes una soberanía, nadie, ni siquiera el Estado. Cuando ellos dicen que las costas son de ellos, el mar es de ellos, eso es falso, no es de ellos. Se apropian ilegítimamente de eso. De hecho, si vas a, como mencionábamos, ¿te acuerdas en una de las primeras clases? Sobre las cosas que son universalis comuni juris, o sea que son derecho común universal de todos. El mar, las costas, los ríos, el cielo, son de todos. Nadie se puede aprovechar de eso. O sea, nadie se puede apropiar de eso. ¿Sí? Lo de la tierra se puede entender porque en algún sitio tienes que dormir. Pero el mar no, eso es de todos. Y el cielo es de todos. Y las costas son de todos y los ríos son de todos. ¿Vale? Entonces, eso es común de todos para la administración de todos. Se puede decir que es de todos nosotros, no es de nadie en particular. Y por tanto, no pertenece a comercio. ¿Sí? Es non-commercio de utilities, creo que se dice, no me acuerdo cómo se dice en latín. ¿Sí? Extra commercium, algo así se dice, es extra commercium iuris. A ver, entonces en la antigüedad un ser llamado Poseidón sí administraba el mar. Tanto como administrar, se podría decir que dentro de la cultura griega se entendía que la mayor jurisdicción sobre el mar estaba bajo Poseidón. Y los marineros tenían unas pautas comunes entre ellos, que se entendían que eran las leyes del mar. Y esto viene de hace muchísimo tiempo. Es como una ley marítima que hasta el día de hoy existe, que lo que tú te encuentras en el mar es tuyo. Mientras que esa ley en tierra no es aplicable. Tú no puedes simplemente decir, mira, me encontré tal cosa. Si aparece el dueño o tiene un derecho de propiedad o un registro o lo que sea, lo pueden reclamar. Pero en el mar, si te lo encuentras y es tuyo. Entonces, son normas completamente distintas. Y que se le adjudique la potestad del aire. No sé si es una pregunta. ¿Vale? Bueno, pues hasta ahí entonces. ¿Por qué Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire? No es Satanás el que es llamado el príncipe de la potestad del aire. Es Belcebú. Eso es otro tema. Pero podríamos conectarlo con alguna de estas cuestiones precisamente por el asunto de la soberanía. Porque si observamos, el adámico recibe poder sobre el mundo vegetal, sobre el mundo animal, se entiende o se sobreentiende que sobre el mundo mineral, ¿sí? para utilizar los recursos de la tierra, y que se puede expandir todo lo que él quiera y sacar el mejor provecho en la superficie. Pero nada se menciona sobre el mar, nada se menciona sobre el cielo. De hecho, muchas de las leyes, si vemos, dice que citar aves del cielo y que citar el animal del mar y que citar el otro. Te das cuenta de que son otras secciones donde él puede adquirir cierto poder, pero no le está diciendo que sea el dueño. No obstante, ya antes y paralelamente habían otras existencias en esos dominios o en esos reinos. Pero bueno, eso es otra temática y tiene mucho que ver también el conflicto a veces entre jurisdicciones o que ahora están bajo una cuestión marítima y comercial, pero desde la antigüedad está bajo
el control, digamos, o el poder de seres no humanos. Pero bueno, eso es otro tema. Eso es otro tema y a lo mejor directamente con lo que estamos hablando, diría que no está estrechamente conectado con lo que estamos hablando, pero lo podemos conectar desde otros ámbitos, como puede ser la metafísica, como puede ser temas de la Biblia. En otros ámbitos sí podemos entrar con conexiones, pero en este caso en particular, con lo que estoy mencionando aquí, no está directamente conectado con esto, ¿vale? Está conectado, pero por otras vías en otros temas. Y justamente por el hecho de hablar de por qué justo tiene que ser del aire, por qué tiene que ser del mar, de la tierra, sí tiene relación, pero como digo, pero en otras temáticas. Bueno, pues nada, entonces, me alegra verlos, aunque solo se dejó ver Marcelo. Que estén muy bien y nada, seguimos hablando entonces, ¿ok? Espero que haya sido entendible y clarito. Oh, pero también se dejó ver Don Samuel con esas gafas tan sexy. Una pregunta más, una pregunta más. Dime. ¿Cómo adquirieron el poder los dioses? ¿Quién se los dio? ¿En qué sentido? Porque dependiendo Porque del punto de escuché vista humano, que ellos son los dueños, supuestamente. tendríamos que ver la época. O sea, tendría que ser antes de la Biblia o después de la Biblia. Porque si hablamos antes de la Biblia no había ley escrita en esos términos, entonces podríamos hablar de la jurisdicción de los dioses. No obstante, después se empieza a expandir por causa del judaísmo al cristianismo, al islam, y se vuelve algo común en la mayoría del mundo. Entonces se acepta la Biblia y lo que dice la Biblia. Y es donde el Dios de la Biblia tiene mayor jurisdicción sobre los otros dioses. Pero antes de eso no se sabía. Tú ibas a cualquier otra cultura y les hablabas de Jehová y dirían, ¿qué es eso? Nosotros no conocemos a Jehová. Conocemos los dioses patrones, que hay uno sobre el cielo, sabemos que hay uno sobre el mar, sabemos que hay incluso uno sobre el inframundo, y entre los tres gobernaban la tierra, porque no sabían cómo repartírsela. Entonces, Zeus tierra, Poseidón mar, Hades inframundo y la tierra entre los tres, ¿sí? Y ahí ponían a sus hijos a ir administrando secciones. Eso es en una cultura. En otra cultura tenemos a Brahma, tenemos a Shiva, tenemos a Vishnu. Va a depender de la cultura, ¿no? Entonces, para esa cultura, como estos dioses tenían una historia y decía que el uno venía de este y el otro venía de tal, casi siempre había habido un golpe de estado donde los dioses habían vencido a sus padres y la soberanía de sus padres, y sus padres habían aparecido de la oscuridad o de los gigantes, ¿no? Entonces, ellos se aceptaba comúnmente que habían sido los creadores de las cosas, hasta que aparece la Biblia, ¿no? Se supone que eran ellos. Bien, la Biblia no refuta que ellos no existan, simplemente te dicen que la jurisdicción mayor la tiene el Dios que creó todas las cosas y ellos están por debajo de él. Pero hasta el momento que no estaba eso, se entendía que los dioses eran particulares y todos eran grupos que habían ido derivando unos de otros como una descendencia de dioses en sus diferentes secciones. Y de todas maneras ellos no eran los primeros, en la mayoría de casos. Luego te vas a la cultura, por ejemplo, mesoamericana, pues casi Pero que desde el el título de Dios se lo dan los hombres, no entre ellos. título de Dios es una palabra griega, pero tenían palabras similares. Por ejemplo, los Ilu, como se llamaban en Mesopotamia, ¿sí? O los Neter, como lo llamaban en Egipto, es una cuestión muy relacionada o el numen, por ejemplo, entre los romanos, era una cuestión muy elevada, ¿sí? O los kami, como lo llaman los japoneses. Entonces son seres que pertenecen a una esfera de realidad superior y lo que el ser humano en su ignorancia interpreta es que ellos han sido los creadores de las cosas, sea que en parte tengan razón, sea que en parte no tengan razón. El punto es que eso es lo que se interpretaba. Y como era lo que asumían, entonces, como están encima de la esfera de los humanos, a los humanos no les queda otra que aceptar lo que está encima de la jurisdicción de ellos. Ellos no pueden gestionarla. Cuando ya aparece el tema de la Biblia, se acepta como Biblia, entonces dicen, no, es que hay un Dios que está por encima de todos ellos. Entonces ellos ya pierden la jurisdicción, ¿sí? Pierden la supremacía, digamos.
en ese sentido. Hablando en términos legales. No sé si respondí a la pregunta. Sí, en parte sí, y en parte todavía no entiendo si es algo legal o es algo impuesto por los dioses. O sea, es legal siempre y cuando no aparezca un ser que los quite a ellos. Entonces, Entonces depende de una fuerza bélica, algo así, porque ¿cómo lo van a quitar? claro, porque tú dices, por ejemplo, Marduk era señor en X ciudad en Babilonia. En otra era Ishtar, ¿no? En otra era otra. Entonces, Adad, por ejemplo, estaba en otra. Entonces, la gente aceptaba que él era el dios patrono de esa región. Pues no te queda otra que aceptar que él es el soberano y el rey, ¿sí? Pero si Ok, aparece otro dios y derroca a Marduk, ¿qué va a hacer la gente? Pelear con ese dios. Decir, no, pues ahora un rey derrocó al siguiente, entonces es este el que está en el poder. Entonces nadie se va a enfrentar contra el monarca. En esa época se entendía que el monarca venía a los dioses y lo mismo en Egipto. Entonces no le vas a refutar nada a los que están en la esfera de los dioses. ¿Quién se va a meter con los dioses? Entonces el dios es la soberanía mayor y el dios es el que impone la ley. de acuerdo, de acuerdo. Claro, en cada región tenían su, por decir algo así, su líder llamado Dios, su más poderoso. Sí. Sí, que en algunos casos se relacionaron con la gente, se dejaron ver por la gente y en otra no, en otra utilizaban emisarios. Pero como se entendía que los dioses, o sea, llegó un momento en que los dioses empezaban a ver como que la gente los tuteaba mucho, como que había mucho roce, y dijeron, no, 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 nosotros nos vamos a una montaña, ¿sí? Y ustedes llévenos comida y llévenos lo mejor, de vez en cuando mándenos a las doncellas más bonitas, pero nosotros no vamos a relacionarnos con la plebe, porque no queremos que se empiecen a creer que son iguales a nosotros, ¿no? Entonces, para generar cierta distancia y cierto misticismo, se iban a ciertos lugares, al Monte Ida, al Monte Olimpo, se mantenían alejados de la gente o se escondían a través de muchas capas, ¿sí? Es decir, entrabas a un templo y había una primera puerta, una segunda puerta y un velo y un sacerdote, bla, bla, bla. O sea que el acceso a los dioses estaba muy restringido, ¿sí? Para evitar también ese respeto y que nadie se le ocurriera decir, pero es que los dioses también tienen hambre, los dioses también tienen ganas de sexo, los dioses también se cansan, los dioses también también sangran, también se envejecen. Entonces, para evitar esa falta de respeto y que alguna vez se rebelasen contra ellos, pues empezaban a mantener la distancia. Y eso les mantenía, pues, mantener esa superioridad y esa jurisdicción de asumir que ellos son la autoridad suprema. ¿Quién les va a refutar? Nadie les va a refutar nada. El que les refuta es la deidad Yahweh cuando se mete en Egipto hace 3.500 años y saca a los israelitas, destruyendo estatuas y humillando al país que representaba a los dioses en aquel entonces, o sea, la supremacía de los dioses. Ahí es cuando se cambia la jurisdicción en la tierra, o sea, se cambian los aspectos jurídicos y ¿cómo se podría decir? El status quo cambia en ese momento. Lo que hasta entonces era un control de unos señores que venían de otras dimensiones o de otros planetas, ahora se somete a un dios que dice, no, no, aquí ¿quién me va a plantar cara? Entonces él les lleva una guerra a ellos, destruye a raza Egipto y nadie se mete con él. Le entra a Canaán y se meten con los gigantes. Entonces lo que queda claro es que ya ninguno de los dioses que hasta entonces estaban por ahí, o semidioses, se va a querer enfrentar contra él, porque está demostrando que tiene una tecnología y una capacidad superior, y en ese sentido los doblega. Y dice, estas son las pautas que se van a establecer y esta es la realidad. Yo soy Dios por encima de todos los dioses. Sea legítimamente, sea bélicamente, sea históricamente, en el sentido cronológico, yo estoy antes que ellos. Como sea, el hecho es que ahora las cosas se van a plantear así y queda legislado. Y mientras la humanidad lo acepte, él queda como el Dios de mayor jurisdicción. Y Jehová entonces está en concordancia con el uno. En el sentido jurídico, sí, eso es lo que trata de hacer. Él trata de establecer jurídicamente, hablando en términos de lo que queda escrito, que él es el representante legal. Ok, ok. Y Jesús ocuparía ¿qué posición?
bueno, como príncipe de paz, pero jurídicamente, Si analizas la Biblia te das cuenta de que él pasa a ser las veces, pasa a tener el derecho jurídico que tenía Jehová. O sea, si uno analiza toda la Biblia te das cuenta de que todas estas cosas cuando hablan de esto, porque recibió nombre de no sé qué cosa, porque es señor de tal cosa, todas esas cosas que dicen, en realidad es una entrega de jurisdicciones, es una entrega de poder. Quiere decir que todos los títulos, igual que cuando vemos en las monarquías, que dicen que el rey es ministro de no sé qué, que es el ministro de guerra, que el ministro no sé qué, o sea, que le dan un montón de títulos a los reyes o al primer ministro, en ese sentido que están dándole toda la jurisdicción sobre esos ámbitos los está recibiendo él. Todo aquello que no le den es algo en lo que no tiene jurisdicción. Por ejemplo, puede ser como en la common law pasa con el rey. Él es el que está encima, nadie está por encima del rey. Pero debajo del rey puede haber presidentes de Australia, de Sudáfrica, puede estar el primer ministro de Inglaterra, etcétera, el que administra Escocia o, no, o el norte de Irlanda. y aún, Sí, entonces pasa, todos estos títulos que le dan, lo que pasa es a representar que él es el que está por encima de todos, ¿sí? Entonces, si cualquier área, decir de tal cosa, o de esta, o de esta, un segundito. Creo que no me queda. Pasa a tener jurisdicción sobre todas las cosas. Es decir, es el primer ministro o el ministro que ministra todas las diferentes áreas, como en nuestro caso sería que el primer ministro pasa a administrar el Ministerio de Guerra, Ministerio de Educación, Ministerio de Asuntos, pues podría ser internacional, no sé cómo es en cada país, pasas a controlar el Ministerio de Salud, o sea, todo esto se le da a un solo individuo. Entonces, esto es lo mismo que pasa en la antigüedad. ¿Qué hace Jehová? Coge y toma control, pero no lo hace legalmente, lo hace bajo estado de guerra. ¿Sabes cómo funciona esto? Cuando hay guerra, se suspende la constitución. Entonces, ¿qué hizo Jehová? Para evitar entrar en pugnas con los que están dominando la tierra, establece guerra. Entonces, hasta por eso dice, yo soy señor de guerra. Quiere decir que él no vino a gestionar las cosas constitucionalmente, sino que fue a imponerlas bélicamente. Pues no podía darse el lujo de seguir gestionando las cosas con el grupo de Orión, con el grupo de los reptiles que viven debajo de la tierra. Entonces se establece a través de la guerra. Entonces se suspende la ley y se impone el ámbito militar. Entonces lo que están imponiendo es ¿cómo se dice? La jurisdicción que hay en estado de guerra es el ejército que toma control, que en este caso podemos llamarlo Los Ángeles. Entonces, y lo que hacen es, a través de una especie de golpe de Estado, ¿sí? Con un golpe de Estado en Egipto y en el resto, en la tierra en general, establecen la ley de ellos. Y lo que hace después la gente es que la acepta comúnmente. ¿A través de qué? De la religión. Judía, cristiana, católica, musulmana. Y entonces, ¿qué es lo que aceptan todos ellos? Que el poder, es lo mismo que pasó en España después de que Franco fallece, o sea, que antes de que fallezca, le pasa el poder a la monarquía de Borbón. Entonces pasa a haber una monarquía parlamentaria, etcétera, etcétera, aunque hay un jefe de Estado, sigue estando el rey. Entonces lo mismo que pasa aquí. ¿Y a Jebes qué hace? Él es del aparato militar, pero él coge a Yeshua, porque Yeshua lo que hace es que Jesús gana se gana el respeto, se gana los títulos, y le dicen, ahora tú vas a ser el primer ministro, por así decirlo, y le dan a él todas las gestiones de todas las cosas. Entonces lo respalda la ley y lo respalda el golpe de Estado que se había hecho, a través del cual se creó una nueva constitución, que es lo que llamamos la Torá, los 10 mandamientos y todo eso. Entonces él pasa a no tener que ser un hombre de guerra, porque él no llevó a cabo la guerra, la hizo antes que Jehová, que es el que llevó el golpe de Estado militar, derrocan al poder que estaba antes y establecen una nueva constitución, que es lo que llamamos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Más o menos así, supongo que, no sé si se puede entender así. Y entonces por eso él pasa a tener un poder, una jurisdicción totalmente legal. claro. De cualquier manera, la actitud de haber tomado iniciativa a través de la guerra tiene una represalia, eso después, legalmente. Si hubiese sido en otros cánones, sí, pero Yeshua nunca estuvo metido en asuntos de guerra. No, pero Jehová sí, digamos. Que si tiene alguna implicación con él, depende.
Depende. Es que es como una guerra. Tú levantas una guerra contra otro pueblo y no hay ley que valga en ese sentido. Es la ley de la guerra. Se Claro, entra en la ley otros de la campos, guerra, sí, la eso lo Constitución. entiendo. Claro. Se suspende la Constitución. No hay, hasta que no haya cese de la guerra, no se puede establecer una Constitución. Entonces, el cese de la guerra, por eso, en estos términos, cuando acababan las 10 plagas y cuando el ejército de Egipto es tragado por el mar. Entonces, como ya no hay guerra, porque los egipcios no los persiguieron más, entonces pudo subir Moisés al monte Mori y bajar la ley, que es básicamente la Constitución. Y entonces ahora la ley Claro, entraba no en administración de un sistema de poder como estaba antes, sino a través de gestores que eran jueces. Entonces los jueces pasaban a ser los que iban a encargarse de la gestión de la nación. Es un sistema constitucional, básicamente, pero administrado por jueces. sí, entiendo esa parte, la entiendo perfectamente. Eh, pero por eso establece Jehová esos términos llamados leyes a una nación específica, declarándolo a él supremo, o Dios, como quieramos llamarle, acatando de que todo lo que él diga iba a ser puesto en práctica o iba a ser de acuerdo a lo que se demandaba, a las demandas, ¿no? Claro, claro, es que lo puedes mirar en cualquier ámbito de cualquier golpe de Estado que se ha llevado a lo largo de la historia. Mira cualquier caso de golpe de Estado, cuando el ejército toma el control, lo que quedó hasta ahí. Bueno, lo intentó hacer incluso ya en su tiempo, ¿cómo se llama? Se me fue ahora el nombre, este de Francia. Ay, mi madre. Napoleón. ¿Napoleón? Mi madre que me borró el... Sí, que Napoleón lo intentó hacer en su momento, ¿sí? Sí, sí, Entonces, lo bueno, han intentado muchos, hacer. muchos Pinochet, caudillos. claro, lo que Claro, hace, sí, sí, bueno, en sí. Venezuela, ¿qué fue lo que pasó en Venezuela? Entonces, lo que estás observando es que el ejército es el que toma el control. En Egipto también pasó lo mismo hace como 15 años. Entonces, el ejército toma el control y ya si había monarquías o no había monarquías o si había una constitución, da igual. A partir de ahí quitan a todo. De hecho, muchas veces lo que han querido es quitar a las oligarquías para establecer un Estado de Derecho, una diplomacia. ¿Sí? Sí, 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 se ve a lo largo de la historia muchos, Pinochet, bueno, muchos han querido establecer su propio reglamento de Claro. cómo ¿Por qué? sustentar Porque su propio territorio. claro, sea que tengan razón o que no la tengan, al final lo que hacen es utilizar al ejército. Y eso es lo que hizo Jehová. Claro, Jehová no pudo claro, hacer las cosas por las buenas, entonces lo hizo por las malas. Utilizó el ejército claro, para pero producir un golpe de Estado. cuando se establece un gobierno o un Estado que ya no depende de la guerra, porque ya no hay más guerra, está en paz, generalmente todos estos líderes son juzgados después. Claro, claro. Por eso dice Jehová en el libro de Éxodo, yo ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto. ¿Te das cuenta? Sí, 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 eso sí, sí lo entiendo. Contra Egipto sí lo entiendo. Por eso lo que pasó con las 10 plagas y toda esa cuestión, eso lo entiendo perfectamente, que era con Luego, claro, y luego entran a Canaán y ¿a quién juzgan? A los amorreos. Dice, yo ejecutaré mi juicio y viene y va contra 5 naciones enteras a destruirlas, porque tenía jurisdicción sobre las de Canaán. O sea, es una historia que viene de mucho antes y una cuestión que tiene que ver con las oligarquías. Tiene que ver con oligarquías que son dirigidas por falsos dioses que están controlando la tierra cuando Jehová viene hace 3500 años. Entonces él sabe que no puede venir diplomáticamente porque no le van a hacer caso. Entonces tiene que hacerlo a través de un golpe de Estado, tiene que traer el ejército. perfecto. Sí, sí, se entiende perfectamente. Claro. Una vez ya ha doblegado a las fuerzas militares más fuertes, que eran Egipto y Canaán, entonces ya los israelitas les dicen, ya ustedes tienen vuestra ley, ahora sí pueden gestionarla, eh, pues digamos, teocráticamente, con jueces que se van a encargar de administrar todo. Y cuando ellos eligen a un rey, pues dice, bueno, pues vamos a hacerlo a través de monarquía, vamos a traerles después un rey para que sea el que gestione todas las cosas plenamente y sea un rey para siempre. Pero esa era la idea, básicamente. Ya una vez derrocaron esas fuerzas, digamos que fue muy difícil que se volviesen a levantar porque ya se mantuvo una especie de administración o vigilancia un poquito más controlada de la tierra a partir de entonces.
lo que hasta entonces había sido un desorden, porque venían aquí de cualquier planeta, de cualquier dimensión, y se iban haciendo señores de cualquier lugar y mantenían a la humanidad esclava. Entonces lo que se hizo fue intervenir para parar eso y darle a la humanidad una ley. Cuando ya está la ley, o sea, primero es golpe de Estado, y después del golpe de Estado establecer una constitución. Una vez está la ley, está la constitución, simplemente no la desobedezcan para que el mismo ejército, por así no, si lo quieren llamar ángeles, lo llamamos ejército, puedan intervenir en cualquier caso de que haya algún problema con un enemigo foráneo, porque para eso está el ejército, ¿sí? Ahora, el momento en que ellos empiezan a desobedecer la ley, entonces se pierde la jurisdicción y no les pueden ayudar. Por eso cayeron en manos de los babilonios, cayeron contra los griegos, cayeron contra los asirios, contra los romanos, porque lo único que los protegía es que mantuviesen la ley, porque la ley en realidad tiene unas pautas que es la protección de derecho, la protección constitucional. Claro, brindaba protección el haber aceptado esas leyes. Claro, porque es un contrato social. Tú estás haciendo un contrato básicamente con los extraterrestres, por así llamarlos. Y ellos pueden ayudarte y protegerte en todo momento, porque siempre y cuando tú, o sea, ellos cumplen su parte y tú cumples la tuya. Y la Cuando mejor vos parte de rompes toda tu esta historia, parte, claro, lo mejor de todo esto es y- que después, a través de la religión, esta ley se expande por el mundo, de manera que no hace falta que seas israelita. Entonces, de esa manera lo que hacen es, la idea era que toda la gente en la humanidad, o sea, en la Tierra, aceptase esta constitución para que estuviesen protegidas por el ejército de los ángeles, por así llamarlo, de los extraterrestres, ¿no? claro, 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 sí, sí, claro, al haber aceptado la misma regla que otras naciones, viví bajo ese reglamento. Exacto, exacto. Bueno, Perfecto. se me ha preguntado por aquí, ¿siguen existiendo? Sí, dioses. Nosotros le llamamos dioses, pero a veces son seres de otros planetas o son seres de otras dimensiones, o de otras dimensiones de otros planetas, depende. Siguen existiendo, lo que pasa es que la soberanía que tenían sobre la Tierra, digamos que se vio coartada hace 3.500 años con el golpe de Estado que llevó Yahvé, Jehová. Por último aquí que comenta Andri, a ver, tú solo eres Jehová, tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Nehemías 9:6. Pero toda la autoría de este planeta es de Jehová. Él se la atribuye, ¿sí? Porque en realidad todas estas cosas existían antes de que Jehová tuviese que ver parte en esto. Lo que pasa es que él se atribuye legalmente porque dentro de su nombre incorpora lo que representaría el creador del universo. Y mientras nadie se lo refute, no hay ningún problema. De hecho, como él está representando la unidad, es irrelevante si él exactamente lo hizo o si lo hizo su hermano o si lo hizo su abuelo. No tiene ninguna relevancia, no importa. Que en todos esos términos, cuando tú hablas de Jesús o del ángel Miguel, para ellos son todo un cuerpo, toda una organización, todo un equipo. No hay en ellos división. Entonces no importa si no fue Jehová exactamente, si no fue otro que estuvo antes, eso no es relevante. Siempre y cuando no se lo refuten y sea aceptado por todos, eso es lo que legalmente aplica. Bueno, aparece en Génesis también alguien que se da como que ha adquirido la tierra y que se la quiere ceder a Abraham, ¿será? Pero un pedazo de tierra, claro, un lugar específico, pero ya hablamos de mucho tiempo después, cuando la gente asume que ciertos pedazos de tierra son de ellos, porque se van expandiendo y ya ponen sus vacas, sus ovejas, lo que sea, y si tú quieres llegar a esa zona, yo llevo aquí mucho tiempo, si quieres este pedazo de tierra, dame plata, dame oro, dame algo de valor. ¿Sí? Y lo vemos hasta el día de hoy. Bien, bueno, pues nada, entonces que estén muy bien, bendición y hasta